No tenía el corazón roto. Me sentí aliviada cuando se fue. No tenía el corazón roto. Y eso fue lo primero que me desconcertó. Durante años crecí con la idea de que cuando una relación termina, especialmente una que te marcó, lo que queda es dolor. Un dolor claro, reconocible. Llantos a deshoras. Un hueco en el pecho. Esa sensación de que algo esencial fue arrancado de tu vida. Siempre pensé que así debía sentirse el final, que si no dolía, entonces quizá no había amado lo suficiente. Pero cuando el papá de mi hijo cerró la puerta y se fue con sus cosas, lo único que sentí fue alivio. No alivio mental, alivio físico. Como si mi cuerpo hubiera estado conteniendo el aire durante meses, tal vez años, y de pronto alguien hubiera aflojado una presión invisible. Sentí los hombros bajar, la respiración hacerse más profunda, el estómago dejar de estar contraído. Fue tan inmediato y tan evidente que me asustó, porque no era la reacción que se supone que una debería tener. Me quedé de pie unos segundos, mirando la puerta cerrada, esperando que llegara lo otro, la culpa, la tristeza, el miedo, alguna señal de que acababa de perder algo importante. Pero no llegó nada de eso. Y ahí fue cuando entendí que algo no había estado bien desde mucho antes. Ser mamá soltera es una frase corta que no alcanza a explicar lo que implica. No es solo criar sola, es tomar todas las decisiones, es cargar con la responsabilidad emocional, logística, económica y mental de otro ser humano sin red de respaldo. Antes de que él volviera a entrar a mi casa, yo ya vivía así. No era una vida fácil, pero era una vida estable. Había aprendido a organizar mis días alrededor de mi hijo, a anticiparme, a resolver, a cansarme y aún así seguir. Mi casa era tranquila, no perfecta, pero tranquila. Había silencio cuando lo necesitábamos, risas cuando tocaba, rutinas sencillas. Yo llegaba cansada del trabajo, sí, pero había una paz básica, una sensación de control. Mi cuerpo, aunque agotado, no estaba en alerta constante. Cuando acepté que el papá de mi hijo se quedara temporalmente conmigo, lo hice desde un lugar práctico, no romántico, no emocional. No fue una recaída amorosa ni un intento desesperado de reconstruir algo roto. Fue una decisión logística: facilitar horarios, evitar traslados innecesarios, hacerlo razonable. O eso me dije. La relación, cuando existió de verdad, llevaba mucho tiempo muerta. No terminó de golpe. Se fue erosionando lentamente, como se erosionan las cosas que no reciben cuidado. Hubo señales claras que yo vi y elegí minimizar. Comentarios incómodos que dejé pasar, actitudes que justifiqué, límites que fui moviendo un poco más lejos cada vez, hasta que casi no los reconocía. Él no era controlador de forma obvia. No gritaba, no golpeaba, no prohibía directamente. Era más sutil, más peligroso. Era ese tipo de control que se disfraza de preocupación, de celos normales, de inseguridad ajena que tú terminas cargando. Me decía qué ropa era adecuada para estar en casa. Comentaba si algo le parecía innecesario. Se incomodaba si me arreglaba para ir a trabajar. Me preguntaba por qué tardaba, por qué me maquillaba, para quién me estaba arreglando realmente, como si cada gesto mío tuviera una intención oculta que yo debía explicar. Las acusaciones de infidelidad aparecieron incluso cuando estaba embarazada, especialmente cuando estaba embarazada, como si mi cuerpo, en lugar de estar creando vida, se hubiera convertido en un objeto sospechoso, en algo que debía ser vigilado, controlado, justificado. Había preguntas que no tenían respuesta correcta, no importaba lo que dijera. Siempre había una duda nueva, una interpretación distinta, un tono que cambiaba la conversación. Yo me encontraba explicándome por cosas que ni siquiera había hecho, defendiendo intenciones que no existían. Durante el embarazo, además, su presencia empezó a sentirse como un drenaje constante, no físico, emocional. Me mantenía despierta hasta tarde discutiendo temas sin importancia real. Me pedía explicaciones largas cuando yo solo necesitaba dormir. Me envolvía en conflictos innecesarios cuando mi cuerpo pedía pausa, silencio, cuidado. Mi cuerpo pedía descanso, él pedía atención.
Y yo, en lugar de protegerme, cedía. Pensaba que era parte del compromiso, que así funcionaban las relaciones, que quizá yo estaba exagerando, que después del bebé todo sería distinto. No lo fue. Cuando se mudó temporalmente conmigo, todos esos patrones regresaron de inmediato. No hubo periodo de adaptación, no hubo esfuerzo por respetar el espacio. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo no hubiera cambiado, como si mi casa no fuera realmente mía. No ayudaba a limpiar, no contribuía económicamente de forma constante. Sus cosas se acumulaban desordenadas, ocupando espacios comunes, como si el hogar fuera un lugar de paso, no una responsabilidad compartida. Pero eso, aunque molesto, no era lo que más me pesaba. Lo que más me inquietaba era su relación con nuestro bebé. Como madre, hay cosas que no pasan primero por la mente, pasan por el cuerpo, una sensación difícil de explicar, un nudo que aparece sin razón lógica. Una alerta silenciosa. No había violencia, no había abandono explícito, pero había una desconexión fría, una distancia emocional que me mantenía en guardia todo el tiempo. Yo no podía relajarme. Aún así, hice más de lo que debía, mucho más. Lo llevaba al trabajo, lo recogía de noche, le hacía mandados, ajustaba mis horarios, sacrificaba sueño, organizaba mi vida alrededor de sus necesidades, aunque ya no éramos pareja, no porque él lo mereciera, sino porque yo quería ser justa, porque no quería ser la mala, porque creía que ayudar era lo correcto. Pero ayudar empezó a costarme demasiado. Mi cuerpo comenzó a resentirlo. Tensión constante en los hombros, la mandíbula apretada incluso al dormir, el estómago revuelto sin motivo aparente. Vivía en alerta dentro de mi propia casa. Mi refugio había dejado de sentirse seguro. Mi hijo dormía, y yo no. Me despertaba cansada, me acostaba agotada, y aún así no descansaba. Vivía anticipando conflictos que a veces ni siquiera ocurrían, ajustando mi comportamiento para evitar incomodidades, midiendo palabras, calculando reacciones. Un día, en medio de una rutina cualquiera, me observé desde afuera. Me vi moviéndome rápido, resolviendo, cargando, aguantando. Y entendí algo que me golpeó con fuerza. Estaba otra vez en modo supervivencia, y no había ninguna razón válida para eso. Yo ya había salido de ahí, yo ya había construido algo mejor, y lo estaba perdiendo sin darme cuenta. Fue entonces cuando le pedí que se fuera. No hubo gritos, no hubo drama, no hubo escenas, solo una conversación clara, firme, cansada. No fue una decisión impulsiva, fue el resultado de muchas noches sin dormir, de muchas incomodidades ignoradas, de muchas señales acumuladas. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé quieta, esperando sentir algo, algo grande, algo doloroso, algo que confirmara que acababa de romper una familia, pero no llegó. Lo que llegó fue silencio, un silencio limpio, un silencio que no pesaba, un silencio que no exigía nada. Respiré profundo, y mi cuerpo, sin que yo se lo pidiera, se relajó. No lo extrañé, no sentí la urgencia de escribirle. No revisé el celular, no dudé. Y eso fue lo más revelador de todo, porque entendí que el dolor no siempre aparece cuando alguien se va. A veces el dolor estaba ahí desde mucho antes. A veces se instala lentamente, se normaliza, se vuelve parte del paisaje. Y cuando la causa desaparece, lo que queda no es tristeza, sino descanso. Lo difícil no fue perderlo. Lo difícil fue aceptar cuánto había tolerado, cuánto había justificado, cuánto había minimizado. Me di cuenta de que no sentía nada porque llevaba demasiado tiempo sintiendo demasiado. Proteger a mi hijo no fue una decisión heroica, fue una necesidad básica. Proteger mi hogar tampoco fue egoísmo, fue supervivencia, y por primera vez no me sentí culpable por elegirnos. A veces alejarse no duele, a veces no hay lágrimas, a veces no hay despedidas dramáticas, a veces solo se siente como, finalmente, poder exhalar. Gracias por ver este episodio de Crónicas de Reddit. Suscríbete y activa la campana para más historias reales cada día. Sígueme en redes para clips exclusivos, detrás de cámaras y adelantos.